Bueno, recientemente por fin terminé de leer El Morador, de Daría Pizarnik. Yo tenía bastantes ganas de leer esta novela, había escuchado maravillas de él, y la verdad es que me decepcionó, no cumplió mis expectativas. También mis expectativas eran muy grandes y pues no se cumplieron. O sea, siento que no es un libro malo per se, pero pudo haber sido mucho mejor. Iba en buen camino, se quedó a la mitad, y no es como que el libro flaquee o sea, de que al final o al inicio, no. Siento que realmente no hay una consistencia en la escritura de la autora, porque por momentos se me hacía un libro genial, que rozaba la perfección del género, y por otro se me hacía de lo más cliché. Entonces, ahí no sé qué pasó, pero sin duda pudo haber sido mucho mejor. No es malo, pero siento que está olvidable. Creo que eso es de las peores cosas que puede tener un libro. Y bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis de qué trata este libro. Básicamente aborda el punto de vista de Liz, que es una chava que tiene un gemelo, y ellos solían pasar los veranos en casa de su abuela, ¿no? Y bueno, su abuela fallece y ella tiene que ir a la casa pues a ver todas las cosas que la abuela le dejó. Y cuando regresa a la casa de su infancia, en la que vivió tan buenos momentos, en la que tiene, pues sí, tantas bellas cosas que contar, se va a dar cuenta que las cosas no eran tan bonitas como lo pensaba, ¿no? Que se va a dar cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí, pero que ella, como era niña, no lo notaba, o tal vez sí lo notaba, pero se le han olvidado. Y son cosas malignas. No solo de la casa, no es una historia de una casa embrujada como tal, o sea, sí tiene sus momentos, pero es una historia que va más allá, es una historia de una maldición, casi casi como un trauma generacional. La sinopsis es increíble, ¿no? O sea, la verdad, cada que lo cuento me duele más que no haya podido ser mejor esta novela, pero bueno, voy a empezar diciendo ahora lo que me gustó, y lo primero que quiero destacar es que me encantó cómo tú como lector te puedes sentir identificado con Liz. O sea, yo cuando estaba leyendo este libro recordé los veranos que iba a casa de mis abuelos y así, y creo que es bastante identificable, ¿no? Es una manera de ser empático con tus protagonistas, y pues te ayuda a sumergirte en la lectura, porque si tú empatizas con lo que está viviendo la protagonista, pues temes por ella, ¿no? Por lo que le vaya a pasar, por las entidades malignas que haya. Entonces se me hace una manera bastante brillante de sumergirte en la historia, ¿no? Haciéndote sentir parte de... Otra cosa que me gustó mucho es todo el folclore que se aborda en el libro. O sea, la autora podría decirse española, pero ella se crió en el este de Europa. Entonces hay bastante folclore, como casi casi Baba Yaga, o sea, brujas, bosques, y pueblitos remotos, ¿no? Sobre todo la soledad que se vive en el campo. Entonces me encantó esa faceta. O sea, que me gustó bastante de este libro es el manejo de los recuerdos, ¿no? O sea, por ejemplo, la protagonista no se da cuenta de cosas malas o cosas extrañas que hay en la casa hasta que va de grande, y te dejan implícito que tal vez ella sí los había vivido o sí los había visto, pero no sabía que eran malos. O sea, como que en su momento no se percató de que había un fantasma o de que había un demonio, hasta después que la memoria, ya que tú eres más grande, te permite recordar ciertos detalles que tal vez no encajan. Y ese sentimiento de incomodidad lo transmite perfecto en una prosa bastante linda en momentos. Luego voy a abordar ese tema. Pero bueno, me gustó mucho cómo aborda el misterio de la memoria, de que no todo lo que recuerdas es verdad y que tu mente a veces te puede jugar pasadas muy, muy malas. Me gustó mucho un personaje que sale en un capítulo de donde sale una bruja. Hay un personaje de una mujer que realmente sufre de todo, y ese personaje creo que es el mejor de todo el libro. O sea, literalmente ese capítulo es increíble. Para mí es lo mejor de este libro, junto con el epílogo, que te resuelve un misterio que se plantea desde el inicio. Y, pero sí, como les decía, la mujer de este capítulo que entra en contacto con una bruja, para mí es de lo mejor que hay. La verdad, es una crueldad, pero no una crueldad sin sentido, sino una crueldad que se va transmitiendo de generación en generación, un trauma generacional en toda la extensión de la palabra. Y pues a veces las personas buenas no tienen lo que merecen. Y es bastante desgarrador leer esto en estas páginas. Y finalmente, una cosa que me encantó de este libro son los misterios que te deja sembrados, ¿no? O sea, no todo lo que te plantea se resuelve, y eso es excelente para que la imaginación del autor, del lector, siga sumergida en esta lectura en cuanto la acabas, ¿no? O sea, sigues pensando de qué le pasó a este personaje, cómo llegó hasta ahí, para qué hicieron esto, qué era eso. O sea, eso para mí es brillante y es fundamental en las historias de terror. Ahora voy con lo malo, y todo lo que he dicho hasta ahora sería como para que un libro fuera perfecto. Pero lo que tiene este libro que me saca completamente es la manera en la que está escrito. No sé qué pasó, si entre capítulo y capítulo pasó mucho tiempo entre su escritura, o perdió el hilo de lo que quería contar, o realmente quería contar otra cosa que ya no tiene nada que ver con el capítulo anterior. Pero por momentos la historia de la protagonista me pareció sumamente aburrida en comparación a la otra historia, porque se manejan como dos historias en paralelo: el pasado, que te va explicando cómo llegaste al presente, ¿no? Y, y el pasado, la verdad, es muchísimo más interesante que el presente de Liz. El presente de Liz
Es bonito, como ya lo había mencionado antes, rememorar a tu abuela, los recuerdos de la infancia, misterios que van apareciendo conforme revisitas lugares de tu infancia, pero hasta ahí. O sea, realmente fuera del tema de la casa embrujada, no hay nada rescatable de la historia de Liz. O sea, es una historia bastante sosa y eso incluye el final. El final es terrible. O sea, el final es una resolución tan anticlimática, tan sencilla, tan vacía, que te hace sentir que eso no puede ser el final. El verdadero final para mí es el epílogo, que realmente no es un final porque no cierra la historia de Liz, no cierra el misterio de la casa, no cierra la maldición, no cierra nada. O sea, realmente no hay una resolución en esta historia. Y, y es una lástima porque, como ya lo había mencionado, tenía todos los elementos para ser fascinante y no supo cerrar su historia, no supo mantener el nivel a lo largo de los capítulos, porque es casi de que un capítulo increíble, uno malísimo, uno medio, otro increíble, otro malísimo, y luego el epílogo que es increíble. Otro problema principal de esta novela es la prosa. La prosa en los capítulos increíbles es, como ya se pueden imaginar, es hermosa, es inmersiva y sobre todo es útil para la historia. Porque la prosa no solamente te tiene que detallar o te tiene que describir al monstruo o al entorno, la prosa te tiene que hacer sentir cosas por sí misma. O sea, el hecho de usar palabras potentes hace que la prosa tenga valor, no solamente que embellezca la historia. Y eso lo logra perfectamente en los capítulos como el de la bruja o el epílogo. Pero hay otros capítulos que siguen usando los clichés de cualquier historia de terror, como que alma que lleva el diablo o cosas así. O sea, son cosas tan básicas que me sacan de la historia. O sea, no puedo creer que la misma autora de este capítulo sea el del siguiente, porque no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero bueno, no tengo una explicación de por qué pasa eso, pero la verdad es un bajón de calidad bastante evidente. Y sí, creo que no es, o sea, el bajón de calidad no es suficiente como para que sea un mal libro, pero sí para que se quede a esto de ser un libro perfecto, de ser un libro muy bueno. Se queda en un libro bueno y creo que eso es a mí lo que más me molestó, que por como lo venía manejando pudo haber acabado mucho mejor. Creo, por eso le tengo fe a sus cuentos, por eso quiero seguir leyendo a esta autora con sus relatos cortos. Tal vez ahí pueda mantener una mayor constancia en su historia y sobre todo en la prosa. Para mí la prosa de este libro es lo que lo mató, lo que lo volvió uno más y no lo va a hacer memorable para mí. Pero sí, esto fue El Morador.